Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos aquí a su programa Déjà Vu. Estamos como cada semana en el mismo canal y en el mismo lugar y con el mismo entusiasmo y cariño para proporcionarles un programa distinto. Cada semana yo pienso, me obsesiono que tiene que ser diferente, según el invitado, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión es un programa distinto. Vamos a hablar de literatura, que es uno de mis temas favoritos, como saben. Vamos a hablar con una escritora italiana mexicana. Una escritora muy trabajadora, muy entusiasta, muy intensa. Es muy intensa. Y está por todas partes. Y acaba de publicar su más reciente novela, que, bueno, ella se llama Claudia Marcuchetti Mascoli. Lo dije bien. Muy bien, Guadalupe. Después de tantos años ya te sale. Muchas gracias. Creo que me has entrevistado en cada libro, querida. Sí, muchas gracias a ti. Y bueno, el título lo dice todo. Fuego que no muere. Vean ustedes qué espléndido título. Y tú eres así. Fuego que no muere. Tú eres un y tú fuego. también. Fuego que y no muere. entonces, imagínense que es un thriller. Es un libro de intriga, policíaco, que nos va a sorprender en cada capítulo. Trata nada menos que de la fotógrafa italiana que vino a México en 1922. Así es. Tina Modotti. ¿Qué pasó con Tina Modotti una vez que desafortunadamente muere en un taxi, sola? Su vida es un poco triste, pero aquí está Claudia para platicarnos. Claudia, a ver, ¿por qué te llamó la atención? Bueno, es italiana como tú. Te cuento. A ver, platícanos. O sea, tiene su historia también por qué llegué a Tina. Sí. Vino en 2009, viene a México. Mi familia materna es de Udine, la misma ciudad que Tina. Yo pasé todos mis veranos con los abuelos en Udine. Entonces viene a México un director de cine con la intención de hacer otra película y empieza a buscar sobre Tina. Y él acaba queriendo hacer una película de Tina. Le habla a Elena Poniatowska, tu amiga queridísima, además, quien me ayudó muchísimo en este libro. Con su libro Tinísima. Así es, Tinísima, que es quien me abrió. Primero, cuando yo ni era ni escritora, leí Tinísima y me enamoré del personaje, como tú y como muchos millones de personas que leyeron el libro. Pero después, pues, obviamente, sabes, ya pasó. Cuando viene este señor a México y le propone a Elena trabajar en un guión cinematográfico, y Elena le dice, ¿sabes qué? Yo ya dije todo lo que tenía que decir en Tinísima, a mí, pues háganse bola, ahí está el libro, si quieren adaptarlo, adelante. Que por cierto, Tinísima nació de la petición de un director de cine, Gabriel Ripstein, para escribir y ella lo dice en el libro, Elena. Ajá. Y bueno, Elena no quiso saber, esa fue una bendición para mí, porque el señor Ferdinando Vicentini Orgnani viene y da conmigo por relaciones familiares, y bueno, yo, italiana, escritora en México, pues obviamente me dice, ¿quieres ayudarme? Y yo, pues me enamoro de la idea, porque claro, yo en ese entonces tenía muchas ganas de escribir guión, no lo había logrado todavía, porque son distintos lenguajes, y bueno, así comienza mi investigación con Tina. Y una investigación que duró muchos años, incluso cuando él claudicó en el proyecto, yo le ofrecí el proyecto, lo que yo tenía, a Roberto Snyder, que me parece un espléndido adaptador de novela mexicana, como Dos Crímenes, como Arráncame la vida, Ciudades Desiertas, de José Agustín. Entonces le platiqué con él, tampoco llevó a cabo, parece que esta película está como maldecida. Ahora mismo parece que está Mónica Bellucci haciendo la protagonista de una serie, y parece que una película, no ha entendido bien. Porque el personaje se presta. El personaje es fantástico. Es novelesco. Es novelesco, sin duda. Su vida fue de alguna manera dramática. Dramática, sí. Y también, yo creo que también tuvo momentos de gran luminosidad, especialmente el periodo mexicano. Ella tuvo dos periodos en México, del 22, 23, que volvió la segunda vez, al 29, que la deportan, y el segundo es el periodo que ella regresa de la Guerra de España en el 39, y que no quería venir a México porque ella temía que la volvieran a deportar. Además, ella entró como ilegal. Y del 39 al 42 que ella muere, pues son los años más tristes posiblemente de su vida. Viene como reduce de guerra, y digo reduce porque en Italia se dice reduce y quiere decir reducido. Una guerra te reduce a las mínimas expresiones de uno mismo. Yo creo que ella venía ya muy golpeada, y sin embargo también vive una serie de cosas, desde
que su amante, esposo, pareja, que digamos, estuvo con ella más de 10 años, que es realmente uno de los protagonistas de la novela, porque yo me concentro en esa, digamos, parte de la vida de Tina, sobre todo la última parte de su vida. Y bueno, realmente él es un hombre obviamente de partido, ella también lo era, pero en ese entonces pues estaban los dos muy golpeados por la pérdida de la guerra de España. Para ella había sido, ahora sí que no había un después, y para él era un capítulo más de la lucha contra el fascismo, ¿no? Que en ese entonces, pues eso era lo que ellos estaban... Entonces comulgaban ideológicamente. Totalmente. Ella se volvió con el tiempo cada vez más radical. Ella participó como miembro del Comintern en muchísimos eventos. No era espía, como lo han dicho muchas veces. Sí trabajaba ilegalmente para el Comintern, que era la Internacional Comunista, era esta organización soviética que trataba de expandir el comunismo en el resto del mundo. Obviamente, él se decía, y en la cisca, en su purga, ambos fueron purgados. Pero a ver, dice un nombre. Él, Vittorio Vidali. Vittorio Vidali es... que fue su pareja. Fue su pareja, y además es un personaje conocidísimo. Nada más para que te des una idea, Claudio Magris, premio de las Leguas Romances Phil en el 2014, es quien dijo la apología en el funeral de Vittorio Vidali en el 83. Eran amigos. Entonces, Vidali es un gran personaje que es muy poco conocido en México. Muy poco conocido. Porque hizo muchas cosas en Italia, volvió a Italia después del 47, años después de la muerte de Tina. Para empezar, se casó con una mexicana y tiene descendencia mexicana. Después de eso, vuelve a Italia en el 47, es presidente del Territorio Libre de Trieste, del Partido Comunista, y es pues, diputado, senador, escribe 11 libros, que yo leí todos, porque obviamente soy de las pocas personas que los puede leer, no están traducidos más que 2. Entonces, bueno, fue muy interesante poder conjuntar en este libro. Y fue a quien Elena Poniatowska entrevistó. Así es. Elena Poniatowska, que por cierto, leíamos hace rato un pasaje muy bonito que está en el libro de su entrevista con Vittorio. Ella lo entrevista en el 81, 2 años antes de la muerte de le decían el jaguar mexicano. En Italia es el jaguaro mexicano, por todo lo que hizo aquí. Y claro, el comandante Carlos del 5º Regimiento de la Guerra de España. Entonces, ha tenido como gato 1000 vidas, ¿no? Y además 1000 nombres. 1000 novias. 1000 novias 1000 también. parejas. Por supuesto, Sí. Tina le tuvo que aguantar vara, como muchas mujeres en ese entonces. Y se enamoró perdidamente Tina de él. Yo creo que es una relación yo creo que Tina era una mujer muy entregada con todas sus parejas. Yo creo que en su momento a todas les profesó un gran amor, tal vez algunos más pasionales, otros más profesional. Yo creo que, por ejemplo, con Weston, el fotógrafo, le tenía una grandísima admiración y es lo que hizo que fuera muy fiel. Incluso con él intercambiaba cartas, que hay un espléndido libro de Antonio Saborit, Una mujer sin país, con todas las cartas recopiladas. ¡Qué bonito! Entonces había mucho, era muy pasional, pero con Vittorio yo creo que era un compañerismo, una comunión de ideales, un luchar por un mismo objetivo por en la causa. vida, ¿no? Por la causa. Y ella renunció a todo por la causa, a la familia, al arte. Le parecía que el arte, cuando Robert Capa y Gerda Taro le dicen, pero ¿por qué no fotografías? Estás en la guerra, estás en la guerra de España, como nosotros, reporta lo que está pasando. Tina dice, es que yo tengo cosas mucho más importantes que hacer. Tengo que salvar gente, tengo que ocuparme de los niños. Muy comprometida, sobre todo muy sensible al sufrimiento humano. Yo creo que eso era una de sus características, pero también al final muy radicalizada por el mismo Vittorio, por las mismas circunstancias. ¿Sabes? Estabas de un lado, como sucede ahora en México, sí, mi querida Guadalupe. La gente se polariza, ¿no? Y frente a los excesos de un lado, siempre hay un exceso del otro lado, ¿no? Entonces la ley del péndulo funciona así. Y yo creo que Tina se radicalizó mucho al final de su vida. También estaba muy decepcionada. Entrevisté a un fotógrafo en Italia que se llama Gianni Pignat. Él decía, Tina es como una, ¿sabes? De esas muñecas, la matrioshka, sí, claro, es rusa. Abres y abres y abres y nunca entiendes hasta dónde vas a llegar y qué vas a encontrar después. Tiene muchísimas capas que explorar y yo creo que por eso ha sido personaje de tantos libros, ¿no? Sí. No, y yo creo que era una mujer muy intensa, muy entregada, como bien dices, pero con sus convicciones. Yo creo que por eso también es tan llamativa. Sí. Bueno, ahí yo creo que se junta, te digo, la circunstancia. Ella sale de Italia muy pobre,
es un emigrante, como lo fue, por cierto, la familia de mi madre. Esta zona ha sido muy golpeada porque fue parte del Imperio Austrohúngaro, hubo muchísimas vicisitudes en la historia que hicieron que la gente pues, perdiera poder vivir bien y tener un bienestar, ¿no? Y ella pues sale de ahí, como muchos friulanos. Esta es la región, Friuli Venezia Giulia, es la región más al este de Italia, con Austria y con Yugoslavia. Y bueno, ella sale y va, como muchos italianos, a Estados Unidos. Ahí empieza una carrera que hablábamos en el teatro primero, luego en el cine. En el cine mudo. En el cine mudo. Y luego pues conoce al primer marido, que es el que muere en México, que era un intelectual, la bohemia chic de esa época. Ella pertenecía a eso, le atraía muchísimo el arte, era una mujer muy sensible, pero nada que ver su parte frívola, si quieres, del comienzo de su carrera, que yo creo que era para pelear un poco esta tremenda pobreza en la que había vivido toda su infancia, ¿no? Y para, seguramente, yo creo que muchos de estos migrantes que llegaron en los 20s querían pertenecer de alguna manera en un país, porque estaban huyendo de su país y venían pues con esa inquietud y de alguna manera mucha orfandad. Mucha orfandad. Pero te voy a decir, chistoso, porque Tina, dentro de su ideología, eran internacionalistas. Ellos no creían en los países, ellos creían en la ideología. Sí. Entonces, este arraigo que yo tengo con México, que yo me identifico con Tina obviamente por este desplazamiento, digamos, de valores y de corazón que uno siente por dos países o por diferentes países, ella no lo tuvo tal cual. Ella lo que extrañaba de México en los años, cuando sale, era la luz para sus fotografías. De eso vamos a hablar. ¿Cuál era el estilo de fotografía de Tina Modotti? Vean ustedes el libro. Aquí la imaginamos a la fotógrafa con su cámara muy de los 30s, 40s. El título es muy bonito, Fuego que no muere, a pesar de que pobrecita murió en circunstancias muy tristes, pero estamos platicando, retengan ustedes el nombre. Yo he tardado muchos años en retenerlo, porque para mí es Claudita, de cariño, pero es Claudia Marcuccetti Pascoli. Eso. Que va junto, Marcuccetti Pascoli. Pascoli ya me explicó que es el nombre de un escritor muy importante en Italia. Dice que no está emparentada, pero en fin, qué bonito apellido. Bueno, enseguida regresamos, no se vayan, estamos aquí en su programa Déjà Vu, platicando con la escritora italiana a propósito de la fotógrafa también italiana, Tina Modotti. Bueno, pues ya estamos de regreso. De plano me puse los anteojos para leer correctamente el nombre de nuestra invitada, que es un lujo tenerla como invitada, porque está muy solicitada, y ya es muy conocida, ya está muy instalada en las letras, no nada más en México, sino en Italia. Ella se llama Claudia Marcuccetti Pascoli. Ay, lo dije perfecto. Lo dijiste perfecto. Perfecto. Ahora sí. Y su libro se llama Fuego que no muere. Es un libro, aquí les voy a leer que será pues el subtítulo, que dice: Dos hombres y un sombrío misterio se esconden tras la muerte de Tina Modotti. De hecho, tu libro, tu novela, empieza a raíz de la muerte de Tina Modotti. Así es. ¿No? Pero fíjate que quiero hacer una puntualización sobre el título, porque qué bueno que te gustó tanto. Fíjate que es la última frase de la última estrofa de la poesía que le escribió Pablo Neruda a Tina cuando murió. Y que él mismo recitó aquí, no muy lejos de aquí, en el Panteón de Dolores, cuando fue su funeral, cuando fue su entierro. Y que además
ella está enterrada en el mismo sitio que la enterraron en el 42. Y te voy a decir por qué. ¿En dónde está enterrada ella? En el Panteón de Dolores, en el área más popular, en la parte más, digamos, pues humilde. Sí. Y fíjate que la embajada italiana, me estaba contando el embajador, que la quería transportar a la sección de los italianos ilustres, que hay una sección cerrada con llave dentro del Panteón de Dolores donde están varios italianos. Pues el Comitato Tina Modotti, que yo conocí, el director en Italia, se negó, porque dijo que Tina quería estar entre la gente común. Entonces, la verdad, yo en ese sentido creo que tiene razón. Tina era una mujer de pueblo, para el pueblo, y a mí me dio mucho gusto estrenar la novela en la FIL del Zócalo, porque pues realmente fue pues estar en un lugar, pues ahora sí que para la gente de a pie. Claro, claro. Y además me acompañó el hijo de Vittorio Vidali. Ay, entonces fue una gozada porque su pues, pareja. La pareja. Que es realmente otro de los protagonistas de la novela. Además, la novela tiene un tercer protagonista, que es un chico, un adolescente, que encuentra a Tina en la morgue. Él es el hijo del doctor que le practicó la última autopsia, porque hubo 3 autopsias que le hicieron, porque muchos de los compañeros de Tina estaban convencidos que la había matado, ya sea que fuera por orden de Moscú, ya sea que fuera directamente Vittorio Vidali. Él estuvo acusado de haberla matado, así como estuvo acusado de haber estado involucrado en el homicidio de Trotsky, en la muerte de André Unín en la Guerra de España, en la muerte de Carlo Tresca, que era el director del periódico y del cubano, Julio Antonio Mella. Para que nos entendamos, Ernest Hemingway dijo que en la Guerra de España Vittorio Vidali se quemó los dedos de tanto matar a gente. Entonces, él tiene verdaderamente un amplio espectro de situaciones que le atañen y que le ponen encima de la lista, y la verdad yo tenía ganas de investigar quién era realmente este hombre que murió en su cama rodeado de sus 4 mujeres, su esposa, su amante, su novia y su secretaria, o sea, y que además siguió siendo senador del Partido Comunista y diputado hasta el último día de su vida. Bueno, era honorario. Oye, y en Italia es muy conocido. Fíjate que tampoco es tan conocido, pero es un personaje muy controversial, por decirlo de algún modo, que sí en los ámbitos de la política sí que es muy conocido. Te decía yo que Claudio Magris, el premio de las lenguas romances en la FIL de Guadalajara en el 2014, él fue quien recitó la apología del funeral. Además de Berlinguer, que era el presidente del Partido Comunista, era muy cercano a Togliatti, que es una de... Para que me entiendas, en Rusia, en la Unión Soviética, es el italiano que tiene más expedientes, más que el mismo Togliatti, más que todos los demás italianos comunistas. Él es el que tiene más expedientes, porque además fue uno de los pocos que fue miembro del Partido Comunista Soviético. Claro. Entonces, oye, también cercano a Trotsky. No, para nada. Ahí viene, él en ese entonces, y ahí hay una historia. Yo tuve acceso, gracias a la familia Vidali, a los testimonios de él sobre el asesinato de Trotsky. Entonces ya sabes que uno cuando lee no tiene que leer nada más lo que está en blanco y negro, sino también entre líneas. Claro. Entonces yo a Vittorio Vidali leí sus 11 libros y sus 3 inéditos a los que tuve acceso, que obviamente nadie había visto antes. Estos libros los leí entre líneas, porque Vittorio Vidali obviamente protegía siempre el sistema del cual venía, que era el Partido Comunista Soviético. Aunque fue crítico en el 56. Estaba con Stalin. Él era stalinista hasta el 56. Sí. En el 56, cuando muere Stalin y se va dando cuenta de todo lo que Stalin había hecho realmente, obviamente critica el sistema, critica a Khrushchev. Hay un cambio en su ideología, pero no en el sentido de querer el bienestar para las mayorías, que era básicamente su, digamos, ahora sí que el cuerpo de su ideología. Pero lo que es interesante es que de verdad él es un personaje para descubrir, porque ni Italia sabe todo lo que hizo en México, ni viceversa. Y en esta, él era muy amigo de Siqueiros, además. Sí. Y por supuesto, Siqueiros, todos sabemos, fue partícipe del primer atentado a Trotsky. Pero hay una historia detrás de esto, porque a él se le achaca incluso ser el cerebro de las Brigadas Rojas y de haber sido quien mandó a secuestrar a Aldo Moro. Ya para que me entiendas a qué grado estamos. Se le acusa, y en la portada de la revista Life dicen, este hombre va a matar a Tito.
Tito Yugoslavia. ¿Por qué? Porque en ese momento había una pugna tremenda entre Occidente y el Este, pues. Los países detrás de la cortina de hierro estaban peleando por la hegemonía. Ahí estaban la Guerra Fría en pleno apogeo todo el tiempo que él estuvo en Italia. Entonces, el libro les va a descubrir muchas cosas que tienen que ver con muchos, digamos, sucesos históricos, pero a través de los ojos de este joven fotógrafo que, pues, ahora sí que con la óptica de su época, él en el 42 tenía 17 años. Es el que narra la historia. No, hay dos narradores. Uno es el chico, que sí, el joven en primera de 17 persona. años que se enamora de Tina. Que se enamora de Tina. Y otro es un narrador omnisciente que va contando la historia de Vidal y de Tina. Sí. Digamos que hay un poco la estructura de El hombre que amaba a los perros de Padura, como estructura, digamos, me inspiró ese libro para contar esta historia desde diferentes puntos de vista. Que también trata un poco de lo mismo. Trata de Trotsky, trata de la matanza de Trotsky. Claro. Pero esa matanza es muy chistoso porque él lo dice en este texto, fue acusado muchas veces de haber estado detrás. Y él cuenta cada episodio de cómo encajar todos los elementos que sucedían. Obviamente Trotsky lo odiaba mucha gente, los estalinistas. Claro. Diego lo defendía, por eso se pelea con Diego. ¿Sabes cómo lo llamaba a Diego? Vittorio Vidal llamaba a Diego pinche panzón de mierda. Así lo llamaba. ¿Por qué? Porque había traicionado al Partido Comunista. Creo que también Frida le decía así de vez en cuando. Ah, bueno, seguramente. Pero a él le decía el panzón nada más. Pero no creo que llegara. Pero también Frida aparece aquí. Aparece Frida, aparece en diferentes momentos porque obviamente era íntima amiga. Tú sabes que se casaron, bueno, festejaron su matrimonio en casa de Tina. Diego, ella presentó a Frida. Frida era amiga de Mella. Era ese grupo de universitarios, estudiantes que... en la preparatoria, los cachuchas. Exacto. Y ahí conoce a Mella, que daba pláticas a muchos estudiantes, y entonces llega al círculo de Tina de este modo. Ahí conoce a Diego, se enamoran, y bueno, pues ya la historia, el resto es historia, pero Tina los invita a que festejen su matrimonio, que creo que fue en un juzgado, pero sí hubo fiesta, y fue en casa de Tina y Weston. Fíjate. Sí, porque eran muy amigos. Eran muy amigos, sí. Y bueno, ahí las malas lenguas dicen que fueron amantes Tina y Frida. No hay comprobación de eso. Sí, se ha dicho mucho. Se ha dicho mucho, la verdad, no lo como que tiene cierto sentido por la época, las dos bohemias, rebeldes. Pudo haber sido. Pudo haber sido. Yo, la verdad, en mi libro sí tengo una amplísima investigación y no me he atrevido a decir nada que no fuera cierto. Claro. Sí tengo dos personajes que no existen, que son, digamos, los que interactúan con los reales. Toda esa parte, obviamente, es ficticia. Pero en lo que concierne lo que son la vida personal. Los personajes reales, sí fui muy respetuosa de lo que estaba comprobado. Incluso ahora en la presentación del Zócalo, el investigador del Colmex, David Jorge, que también es amigo de Elena, que, digamos, hemos tenido conversaciones con ella, me dijo, mira, la gran diferencia también es que tú te basas mucho en documentación, que en el momento que se, digamos, escribió Tinísima, no había acceso a esa documentación. La labor de Elena fue mucho de entrevista oral y bueno... Y la ficción. Y la ficción, ¿no? Y ella tenía un gran conocimiento del momento histórico y bueno, ella entrevistó prácticamente, todavía en ese entonces estaban todos vivos, prácticamente todos los actores o muchos de los actores de esa época gloriosa de México que fueron los 20, los 30, los 40. Y bueno, yo no tuve acceso a eso, pero tuve acceso a los documentos y yo me basé más ahora sí que en documentación, en los libros. Hay un libro muy interesante que salió en el 2018 de Vittorio Vidal y sobre él, no escrito por él, sobre él, que creo que es que él es un personajazo. Un personajazo. Sí, porque además es estos claros oscuros que uno, tú que eres novelista, ama en sus personajes, ¿no? Que no son personajes planos. De esos personajes. Que no son personajes planos, que son personajes con una fuerte, digamos, controversia, una fuerte contradicción en ellos mismos, como son todos los seres humanos, creo yo. Todavía más artistas, la época, ese México, estamos hablando de México de Ávila Camacho. Sí, fíjate que ellos fueron deportados y después les dio, gracias a Siqueiros intercede, porque fíjate, Vittorio fue preso, no como creen o como se cree, porque estuvo involucrado en el asesinato de Trotsky. No fue por eso, fue porque la CIA, el FBI, pues pensaba que
él había estado involucrado en lo que se trataba. Aquí había un hervidero de espías alemanas durante la Segunda Guerra que pensaban que podían acceder a Estados Unidos porque el régimen era bastante amigable con el fascismo y bueno, pensaban que podían combatir a Estados Unidos desde México. Entonces había muchas espías y él en un cierto momento cuando se firmó el pacto Ribbentrop-Molotov, que fue el pacto que firmaron Stalin y Hitler, pues Vidal estaba del lado de Hitler. Y entonces, en ese entonces, que después obviamente... ¿Vidal estaba del lado de Hitler? Eso es la razón por la que Tina y él se pelearon a muerte. Y eso sale en el mismo libro de Tinísima. Fíjate. O sea, hubo un momento que por cuestiones políticas les convino a hacer esta alianza entre Hitler y Stalin. Y esto dio pie a que el FBI lo aprendiera y acabó en el Pocito, que yo no sé si tú sabes lo que es, era una prisión adentro de un cuartel militar, donde torturaban, sí, donde... ¿cómo no? Muy conocido el Pocito. Porque en ese entonces Siqueiros estaba en Lecumberri, Vidal estaba en Pocito, y Siqueiros intercede con Ávila Camacho y pide por su amigo, que lo van a matar, porque en el Pocito casi nadie salía vivo, un poco como hoy con los militares, que ya sabemos que son un poco difíciles, ¿verdad? Entonces, bueno, pues básicamente, gracias a Siqueiros lo sacan de la cárcel y Vittorio vuelve, porque estuvo 13 días sin que Tina supiera dónde estaba. Qué barbaridad. Y bueno, Tina casi volviéndose loca, porque aunque ya la relación estaba deteriorada, pues se querían, ¿no? Y eso... Claro. Ver, esto es una novela. Es exactamente la vida de estos personajes son parte de una novela. Es una historia, su biografía, el contexto en el que vivieron. Entonces tienen ustedes que comprar este. No, porque ¿saben qué? Van a aprender. Y hay que leer. Hay que leer mucho. ¿Qué tal lo dice la Annie? Annie Ernaux. Ernaux dice que sus padres, si hubieran leído, hubieran tenido otro destino. Todos. No hubieran sido tan pobres. Los libros cambian la vida. Los libros cambian. Y les va a cambiar la vida. Bien. Fuego que no muere. Se los recomiendo de verdad. Yo lo voy a leer a partir de esta noche, porque lo recibí un poco tarde, y voy a decir bien tu nombre para que se les quede bien grabado. Claudia Marcuchetti Pascoli. Ya te lo aprendiste. Ya me lo aprendí. Ahora sí. Bueno, Claudita. No vayan a llegar a la librería. Busco el libro de Claudita. No, por favor. El que recomendó Guadalupe Les, ahí sí ya lo van a saber. Perfecto. Bueno, no se vayan. Enseguida regresamos aquí en su programa Déjà Vu en TV Mexiquense. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Déjà Vu. Estamos platicando, conversando, aprendiendo, descubriendo muchas cosas con Claudia Marcuchetti Pascoli, ya sin anteojos, con su libro Fuego que no muere. ¿Qué pasó con Tina Modotti después de que le hicieron 3 autopsias? Muere en un taxi, muere sola. Esto fue en 42. Llega a México en 22, se queda unos años y luego se va y luego regresa, muy amiga, por supuesto, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, en fin, de todo ese grupo tan creativo y muy de izquierda. Así es. Ella se radicaliza mucho, muy convencida de sus principios, con sus convicciones. Es que ella comienza como muchos italianos por ser antifascista, porque en esa época había de dos, o eras fascista o eras comunista. Fíjate. Entonces ahí cada vez se fueron radicalizando más, un poco como está pasando aquí en México, pero bueno, la verdad es que se fueron radicalizando más y Tina, por supuesto, pues en contra del fascismo, al igual que Vittorio Vidal, que era su pareja, y que perteneció a este grupo subversivo que peleaba contra las camisas negras. Y tenían compañeros, aquí había una colonia italiana importante. Había varios justamente antifascistas que habían
habían llegado a Italia, muchos de ellos que pelearon en la guerra de España, porque ahí se estaba peleando la última batalla en contra del fascismo para ellos, ¿no? Por supuesto. Entonces todos los italianos que llegaron, muchos eran de esa camada, pues además Tina llegó deportada digamos, llegó este barco a Nueva York, no los aceptaron a los republicanos que estaban huyendo de la guerra de España y los mandaron a México. Entonces, en ese barco no venían nada más españoles, venían muchos de las brigadas internacionales que pelearon la guerra de España. Y bueno, en este grupo, el último que pudo regresarse después de que ganó la guerra los aliados, es decir, que ya, digamos, los fascistas habían caído. 47, 48. Vidali en el 47 vuelve, pero desde el 45 se había firmado la paz. Sí, claro. O sea, en realidad, pero esos años, del 45 al 49 incluso, hubo muchos problemas en Italia. Por ejemplo, el territorio de Trieste, que era contestado por Yugoslavia y por el bloque soviético y por los aliados que habían ganado, pues la verdad es que fue un territorio sin nombre, porque le decían el territorio libre de Trieste, porque no era ni Italia ni era Yugoslavia. Entonces habían quedado muchas áreas como de conflicto entre los dos bloques que se habían formado, que se formaron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, no querían que Vittorio fuera de México, no lo dejaban. Es más, hay una historia que el embajador por fin le da el permiso y lo quieren mandar en un pasaje desde, me parece, era un pasaje en un barco cualquiera, y le avisan a Vittorio, te van a matar, nunca vas a llegar a Italia. Ay, entonces él decide, al final se va en un barco ruso, que sale creo que de Puerto Morelos, si no me acuerdo mal, y ya se va, y es una travesía terrible. Porque sí era como el enemigo de Italia. Era el enemigo porque temían los aliados que volvieran los comunistas y que quisieran instalar un régimen comunista. Habían sacado los fascistas para que entraran los comunistas. Sí, claro. Entonces, obviamente, y también... Eso fue lo que pasó. No, porque los comunistas nunca llegaron a ganar. En muchos países en Europa sí. llegaron los comunistas después de que perdieron. Exacto, y se quedaron con el país. Territorio. Claro. Y aquí en este caso Italia, los Estados Unidos fondearon muchísimo el Partido de la Democracia Cristiana para que los comunistas se contrarrestaran a los comunistas. Sí. ¿Por qué? Porque justo venían, como Vidali, con toda la intención de recuperar su tierra, pero no de quedarse en el centro como la Democracia Cristiana, sino de irse a la extrema izquierda. Claro. Entonces, se radicalizaron todavía más. Siempre se después de la guerra. No, yo creo que después de la guerra no, fíjate, ellos ya aprendieron a trabajar como partido, ya no como revolucionarios profesionales, que muchos de ellos lo eran, sacaban el arma en lugar de hablar. No, ahí sí aprendieron a hacer política, a conciliar, aprendieron a hacer partido, aprendieron a pelear por los derechos desde la democracia, ¿no? Claro. Y yo creo que al final en ese sentido hay que darle su lugar, supieron reinventarse, como lo dice Claudio Magris en este discurso, porque él pregunta, ¿qué tenemos que aprender hoy en día de alguien como de un revolucionario, ¿no? Y un poco eso, que hay que saber cambiar dentro de las circunstancias que te tocan. Una cosa es cuando tienes que pelear un fascismo, que a lo mejor sí lo tienes que hacer a golpes y pistolas, y otra cosa cuando tienes la oportunidad de ser un país civilizado y con una democracia donde lo peleas desde la arena de la política. Entonces yo creo que ellos sí evolucionaron en ese sentido, ¿no? Ay, qué bueno. Oye, pero Vitali, ¿cuántos años vivió? Vivió muchísimo. Vivió hasta el 83. Fíjate. O sea, pues imagínate todo lo que no hizo en estos años. Murió en 1983, ¿a qué edad? A los 83, porque él era de 1900. Él era más joven que Tina. Tina nació en 1896. Fíjate lo que me regaló el hijo de Vidali. Un libro de Italo Svevo, fechado 1896. Que es el nacimiento de Tina. Bueno, me emocionó mucho el regalo, la verdad. Y sí, fueron muy amables conmigo y claro, yo también fui muy respetuosa, pero también dije la mía en el respecto a Vittorio Vidali, que me parece que es un personaje para descubrir y que está muy presente en Fuego que no muere. Netflix tiene que hacer una serie, digo, por favor. Yo les voy a escribir a Netflix que aquí hay un libro fantástico. Sí. Una novela que tiene que ver con México, con la Segunda Guerra Mundial. Con la Guerra de España. Con la Guerra de España. Con el fascismo. El fascismo. Con la posguerra. Porque la posguerra
digamos, el renacer de un país o de un continente, porque fue toda Europa. Después de la posguerra es un periodo interesantísimo. Justamente hablábamos de Heinrich Böll con El ángel que callaba, que es un poco la capitulación de esta que se llama la literatura de los escombros. ¿Cómo renace la literatura de los escombros? Y fíjate que yo hablaba con una amiga, un chisme aquí. Fíjate que Miguel Alemán, y con relación a esta sí, porque situación, también él tocó. Bueno, Miguel Alemán en este libro sale como adjunto en la más bien era el secretario de Gobernación. Secretario de Gobernación. Entonces él tiene que ver con la liberación de Vidali y ya que pudieran volver a ser legalmente recibidos en México. Él tiene que ver. Pero lo que te quería contar de cómo quedaron los países en Europa, dice las malas lenguas que le ofrecieron comprar varias cuadras en Múnich cuando lo vio completamente destrozado, Múnich, y él dijo, no, este país nunca se va a recuperar. Esto fue en el 50, o sea, después de la guerra. Que se recuperó. Imagínate. Entonces, para que veas, un estadista como fue Miguel Alemán, que sí conocía de historia y del mundo pues no creyó en que Alemania se pudiera recuperar de lo destrozado que estaban. Sí. Para darte una idea de cómo estaban los países. A él le ofrecieron comprar varias él le decía, manzanas. Bueno, es que casi que te las regalamos porque estaban raídas al suelo. Miguel Alemán hubiera mandado a construir hoteles, casinos. Pero no hizo falta Miguel Alemán porque lo hicieron igual, porque la verdad ya las ciudades alemanas pues son ahora sí que... Oye, ¿cómo quedó la relación Italia y Alemania en la posguerra? Fíjate que yo creo que pues, fue difícil seguramente, no tengo conocimiento, pero acuérdate que ya Alemania le costó mucho trabajo recuperarse, estaba dividida en dos, o sea, nunca le dejaron tener un ejército, o sea, Alemania no era una potencia económica, era el perdedor. Sí. E Italia también, de alguna manera, ¿no? Italia porque se aliaron. Pues Mussolini y Hitler. Ahora, Italia recibió aplaudiendo a los aliados, ¿no? Sí. No todos. Mi abuelo peleó hasta el último día y murió en el desembarque aliado. El otro abuelo, el fascista. Porque te digo que tengo dos, uno comunista y uno fascista. Porque, pues, sabes, muchas familias estaban divididas en dos. Yo voy a hacer una novela de Claudia. Exacto. Así como ella hizo de Esquina, yo de Claudia. Que me cuente todos sus antepasados y por los que pasó, porque vives mucho parte en Italia y parte en México. Bueno, ahora estoy recuperando un poco mi vida en Italia, pero... ¿Tu madre es mexicana? No, todos son italianos. Ah, todos son italianos. Pero todos están muertos, yo no tengo parientes vivos. Solo tengo una pequeña parte de la familia en Udine. Ah, pero tu madre vive. No, mi mamá está muerta ya también, todos fallecieron. Qué pena. ¿Y tú tienes hermanos? No tengo hermanos, no tengo primos, no tengo ni perro ya. Se murió también tu perro. Se murió mi perro en la pandemia, ¿tú puedes creer? Pobre perro, 13 años. ¿Le dio COVID? No le dio COVID, pero se sintió mal y al que estaba enfermo era su doctor, su veterinario, y el veterinario que lo atendía no estaba y entonces pues lo atendió a alguien que no supo y pues me lo mató. Ah. Sí. Por eso así es Claudia, tan original. Todo lo que le sucede en la vida se le parece. Como así decía Steph. No, es que como tú somos grandes conversadoras, nos gusta chacotear. Así decía Aldous Huxley, que lo que te sucede en la vida se te parece. Y finalmente tu literatura se te parece. Yo creo que sí, así es. Eso sí lo que cuentas porque te apasionas, te entregas. Pero todo nos pasa así. Yo creo que yo leo tus libros y te veo, ¿no? Y yo fui fan tuya desde que sacaste Las niñas bien, me moría de la risa. Ahora ya voy a empezar con Las niñas mal. Exacto. Y yo siempre me preguntan, ¿y tú eres niña bien? Y yo, no, yo soy bien mal. O sea. No, sí es bien. Aunque ella diga que no, es bien, es radical, izquierda, lo que quieres, pero súper bien. Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con Claudia Marcuchetti Pascoli. Que ahora ya me encantó decir su... Sí, no, ya lo vas a decir a cada ratito, me encanta. Fuego que no muere, por Planeta, por favor. Tenemos la misma editorial, Planeta. Somos compañeras de vicio. Exactamente, de vicio. Entonces vayan, estamos aquí en su programa Déjà Vu, TV Mexiquense.
pues ya estamos de regreso, ya ha pasado el tiempo muy rápido. Hemos viajado con Claudia, con la autora del libro Fuego que no muere, una novela espléndida que trata de qué pasó con Tina Modotti, la gran fotógrafa cuyas obras están en el Museo de Arte Moderno. Yo vi, ahí está su Alcatraz maravilloso, el que compré el póster, luego me encantó. Y tiene muchas fotografías, desde luego, gracias a su compañero Weston, un gran fotógrafo. Y bueno, Claudia Marcuchetti Pascoli, les va a costar trabajo, me da la impresión a muchos. Digan ustedes, Fuego que no muere, ya, pues digo que no retengan ese nombre, porque Marcuchetti Pascoli se llama Claudia. Bueno, ya estamos prácticamente estamos al final del programa. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué te dejó este libro? ¿Cómo te organizaste con toda la información? ¿Qué te aportó? ¿Qué descubriste de nuevo? Fíjate que yo creo que yo vengo de una generación muy alejada de la política, muy desinteresada en la política, donde estamos muy, digamos, decepcionados, no nada más de la política, de las instituciones, de los gobernantes. Mundo, pues. Entonces, creo que ver a estos personajes luchar por sus ideales con su vida y por su vida, de esta manera tan apasionada y tan entregada y tan convencida, me devolvió las ganas de luchar por las cosas que crees justas, ¿no? Entonces creo que reconcilió. Me reconcilió, pero más bien me inspiró a luchar desde otro ángulo, porque la revolución hoy, ¿qué es, no? ¿Qué es ser revolucionario? Es evolucionar, es hacerlo de una manera a lo mejor conciliatoria para poder... Bueno, ahí está la guerra de Rusia. Bueno, esa es otra cosa, no, esa no es sí. una revolución, esa es una guerra estúpida que nunca deberíamos estar peleando. Yo hablo de la revolución en el sentido ideológico, de qué estamos peleando, porque la verdad es que es cierto, ha habido muchísimos gobiernos, muchísimos intentos, pero la realidad es que la mayoría de las personas sigue no habiendo alcanzado un bienestar real. Entonces, esta lucha por que la mayoría de las personas tengan un mayor bienestar, creo que me ha, digamos, vuelto a reconciliar con esa idea que es importante, tal vez no a través de una revolución, pero sí a través de revolucionar el pensamiento, a través de apasionarnos de pues nuestras convicciones, ya sea amorosas, ya sea políticas, ya sea artísticas, porque también uno tiene que pelear por su arte y tiene que evolucionar en su arte. Y, entonces, tal vez eso, y lo digo al final del libro, eso es lo que a mí me abrió. Y también saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar para que eso suceda. Si hay un código de valores que respetamos o si estamos dispuestos a romperlos con tal de llegar a ciertos puntos. Todo este cuestionamiento filosófico tal vez está ahí en la novela, si ahora que me preguntas qué hay detrás de eso. Pero nada más te quiero puntualizar rapidísimo. También gracias a Vittorio Vidali, toda la obra de Tina está regalada a la Fototeca Nacional de México. O sea, él sí dio un importante donativo en positivos a México. Él obviamente era un hombre completamente desinteresado en el tema económico. ¿Cuál archivo? ¿Casasola? No, en la Fototeca Nacional, en Pachuca. En Pachuca. En Pachuca, es que también ahí está Casasola. Sí, bueno, están varios archivos, ¿no? Y Casasola, por cierto, sale en este libro otro personaje mexicano que me encanta, que es Díaz Reina, es Enrique Díaz Reina. Él fue uno de los primeros fotoreporteros de México, fue presidente de la Asociación de Fotoreporteros de México, también peleó por los derechos frente a porque en ese entonces me acuerdo que los presidentes cerraban la puerta, no los dejaban entrar, entonces ellos peleaban por poder reportar, ¿no? Sí. Y han escrito parte de la historia gráfica del país. Bueno, también sale como personaje, o sea, tenemos un amplio espectro de personajes que van entre muchos diferentes intereses que a mí me llamaban la atención y bueno, esta cuestión de las fotografías es muy interesante, pero volviendo a lo filosófico, creo que lo importante aquí es que el fuego de cada uno de nosotros no muera, nuestra pasión, nuestra llama que nos hace humanos y nos hace ser quienes somos, siga adelante y que ojalá y en este libro la gente descubra su propio fuego, ¿no? ¿Cuál es su pasión? Pues eso es muy bonito, Claudia. Sí. Eso es muy bonito porque tendemos, como cuando vemos las cosas tan difíciles, tan complejas, no hacer nada, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Exacto. Entonces nos viene la apatía. Yo siempre he tenido esa postura, más por respeto también, porque siendo italiana heredada en México, pues yo no tenía derecho al voto hasta hace
Porque cuando ya eres ciudadana mexicana. Ya me naturalicé y ya voté. Pero normalmente... Porque tienes las dos nacionalidades. Tengo las dos nacionalidades. Pero, por ejemplo, no tengo derecho a tener un puesto público. Oye, pero no has de estar muy contenta con la presidenta, que es totalmente Pues de derecha. no lo sé, hay que ver que compruebe, porque yo no divido la gente en géneros, ¿eh? La verdad no en soy... Italia, su presidenta, una mujer. Sí, es muy por primera llamativa. vez en la historia de Italia, Por la primera vez en la Giorgia historia de Meloni se hizo primera ministra. Pero es ultraderecha. Es ultraderecha. Esa es la parte que es difícil de digerir, pero bueno, vamos a Tienes ver. que leer tu libro. Vamos a ver cómo funciona, Sí. ¿no? Yo le damos el beneficio de la duda. Claro. Es una mujer, eso no cambia nada. Yo no creo que las personas nos tengamos que dividir todavía en géneros. Bien lo dijo Vittorio, feminista, ¿qué es ser feminista? Es ser una mujer independiente y con eso no tienes que estarlo pregonando, ¿no? Yo creo que con los hechos es más importante y sí, pues imponer que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, no hace falta decirlo, los tenemos legalmente, ahora ejerzámoslos. Como bien lo dijo Virginia Woolf, desde 1928 a las feministas. A las feministas. Bueno, tú por lo que tendrás que luchar, así, quiero decir que sea algo inmediato, es por una exposición de Tina Modotti. La hay. Se inauguró ahora en el Festival Cervantino. Ah, no me digas. Una pequeña exposición. No es toda la obra de Tina. Yo creo que la gran exposición va a ser en el 23, que además es la inauguración de Tina como fotógrafa en México y Weston, que llega a México con Weston. Pero ahorita hay una serie de exposiciones, una de ellas en el marco del Festival Cervantino, Tina y Diego Camaradas. Así se llama. Bonito. Es una exposición chiquita, pero la organizó el MUNAL y la verdad está muy bien montada, muy bien ¿Y la curada. van a traer a México? Yo espero que sí. Se queda en Guanajuato hasta abril del 2023, pero creo que va a ser itinerante y espero que llegue a muchas ciudades. Claro. Sí. No, y otra de tus visiones, Claudia, es llevar esto a una serie. Pues mira, ojalá. Porque son muchos capítulos. Como tú dices. ¿Cuántos capítulos tiene? Creo que son 40, ¿no? 40, una cosa así. Son 500 páginas de letra chiquita. La verdad es que sí, es el libro más largo que he escrito. ¿Qué número de novela es? Es la cuarta novela. La cuarta novela. ¿Y de todas cuál es la que más te gusta? Esta. No lo sé, todas son tan diferentes que todas tengo un pedacito de corazón ahí, un pedacito de mi vida está ahí. Entonces no sabría decirte, Porque aquí la hay verdad. mucha investigación. Sí, en todas. Las mucha últimas 3 dedicación. han sido de Sí. mucha investigación. Sí. Una me tardó 8 años, Donde termina el mar también tiene una investigación, no tan profunda como esta y como Heridas de agua, que tal vez es la más vendida, además, y es la historia de México, con el Molino de Santo Domingo, donde viví muchos años. Pero esta, pues sí, esta me gusta porque tengo esta dualidad que además en la que me reflejo con Tina, México, Italia. También yo produje toda mi obra artística, todos mis libros son hechos en México. Claro. Y son inspirados en México y son escritos en español, cuando el español es mi segundo idioma. Entonces, en ese sentido me identifico con ella, con el pasado, con el terruño, con, por supuesto, la visión artística y con también la parte feminista, que es un feminismo sin decirlo. No, pero completamente. Porque lo hacemos a través de las acciones, ¿no? Pero ya se te nota a leguas. No lo necesito decir. Entonces, nos vamos a tener que despedir, Claudia, con todo el dolor de mi corazón. Te felicito mucho por este libro, esta gran novela. La voy a empezar a leer desde esta Por favor, noche. prometido. Conste que se lo estás diciendo a muchas personas. Aquí hay testigos, porque además en la época, el tema coincide con lo que estoy investigando, entonces, muy bien, me llegó como anillo al dedo. Eso. Te felicito mucho, es de la editorial Planeta, nuestra editorial, Fuego que no muere, que es una frase, decías, de Pablo Neruda. De Pablo Neruda, muy poética. Dice, porque el fuego no muere. Esa es como termina la Qué bonito, poesía. qué bonito. Bueno, pues yo les digo a ustedes hasta la próxima, ya saben dónde, en este mismo canal, a la misma hora, en el mismo programa. No falten, van a tener ustedes otro invitado, otra invitada, también una sorpresa así de interesante como fue la entrevista con Claudia. Muchas gracias por su lealtad, por su fidelidad y nos vemos pronto. Hasta la próxima.